Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días con Jesucito que nos acompaña, queridos niños. No nos olvidemos que Jesucito viene a nuestro encuentro para que nosotros podamos hacer también nuestro camino, el camino siempre de nuestra fe. Como dice una carta de San Pedro en la Biblia, queridos niños, dice San Pedro que nosotros tenemos que dar razones de nuestra propia fe, queridos niños. Eso significa que nosotros tenemos que ser capaces de pensar. Hay que pensar, hay que utilizar la cabecita, queridos niños, y tenemos que conocer nuestra propia fe. Tenemos que procurar definir, tenemos que procurar explicar, pero para eso primero tenemos que entender. Y por eso que hacemos nuestra catequesis todos los días. Y hoy, como siempre, tenemos un tema muy importante sobre alguien que tenemos que aprender. Por lo tanto, queridos niños, estén atentos y les pregunto ahora, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, pero qué lindo. Vamos a aprender sobre este gran santo. Ustedes escucharon tantas veces hablar en la homilía, en la iglesia, en la catequesis, en la vida cristiana. Hemos escuchado y hemos aprendido tantas cosas, pero hoy de una manera especial le vamos a conocer y le vamos a seguir y vamos a saber quién fue Santo Tomás de Aquino. Por eso el tema que hoy tenemos y que nos tiene que ayudar a hacer un camino de la propia fe es sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Son santos de la iglesia que sí o sí nosotros tenemos que ir aprendiendo y conociendo porque ellos vivieron así como nosotros queremos vivir el seguimiento de Jesús. Ellos ya vivieron, queridos niños, cada uno en su tiempo hizo lo que pudo y sobre todo le siguió de cerca a Jesús, se esforzó verdaderamente por hacer algo lindo por Jesús, de transmitir a Jesús, de hacer llegar a Jesús. Y bueno, eso es lo que tenemos que procurar hacer nosotros, queridos niños. Primero, conocerle a Jesús y luego también seguirle a Jesús. Bueno, vamos a estar atentos ahora, queridos niños, porque enseguida vamos a escuchar la palabra de Dios que nos tiene que ayudar a nosotros en este seguimiento de Cristo, el seguimiento de Jesús. Todos los santos, igualito que nosotros, son los santos, queridos niños, pero ellos estuvieron atentos y escucharon lo que Dios les pedía y fueron obedientes. Leyeron la Biblia, entendieron lo que Jesús les decía y les pedía a través de la Biblia, a través de su palabra. Y después lo pusieron en práctica en su propia vida, siendo buenos, siendo así personas dedicadas a Dios. Bueno, queridos niños, vamos a escuchar entonces también nosotros hoy desde la Biblia lo que el Señor nos va a decir. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de Job. En él están la sabiduría y el poder. A él pertenecen el consejo y la inteligencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la palabra de Dios entonces que se presentó y por eso le decimos te alabamos, Señor. Qué lindo es cuando nosotros entendemos esa palabra de Dios y le alabamos a Dios y le engrandecemos a Dios y le queremos a Dios y nos aferramos a Diosito que nos ama y nos habla siempre y nos cuenta tantas cosas lindas. Muy bien, queridos niños, como siempre les invito a que ustedes tengan su cuadernito y tengan su Biblia, porque eso es muy importante en nuestra catequesis. Hoy que estamos aprendiendo sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Vamos a volver enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La temperatura bajó a menos 20 grados. Ese pequeño sacerdote morirá para celebrar su misa. Gracias, Pablo. Ahora vete a casa. Nos vemos en un par de horas. Padre, ¿qué pasará si nadie viene? Entonces tendremos a Jesús solo para nosotros. Tratamos de decirle, pero es tan obstinado. Deberíamos estar allá con él. No podemos ir ahora. De igual forma, ¿qué diferencia puede haber? Que estemos con él o no, no hace ninguna diferencia. Hará una gran diferencia para él. Aún si saliéramos, él está perdido para Kramik. Tal vez la gente no necesite una iglesia. Las 11:30. Sabía que ese padre se engañaba a sí mismo. Mira, miren. Miren eso. Miren, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Kramik. ¿De qué están hablando?
Se lo aseguro, señor Kramik, sí. Hay cientos y cientos de ellos. ¡Dispérsenlos! ¡Dispérsenlos inmediatamente! ¡Bloquéenlos! Pero, señor Kramik, no nos podemos mover. No podemos dispersar a miles y miles de personas. Niños, estamos volviendo de nuevo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días aprendiendo algo nuevo con Jesucito que nos va enseñando, con Jesucito que nos va diciendo cosas lindas, cosas maravillosas, queridos niños. Y ahora nosotros queremos ir conociendo, como dijimos, esta segunda partecita para profundizar. Vamos a escuchar y vamos a entender quién es este gran santo dentro de la iglesia, qué es lo que hizo dentro de la iglesia y cómo nos tiene que entusiasmar también a cada uno de nosotros. Vamos a escuchar entonces quién fue Santo Tomás de Aquino. Nació hacia el año 1225 de la familia de los condes de Aquino. Estudió primero en el monasterio de Montecassino, luego en Nápoles. Ese es el año entonces en que nace Santo Tomás de Aquino, 1225, fíjense. Y además es una persona muy importante porque es una familia, dice que nace en una familia de condes, imagínense, queridos chicos. No es entonces cualquier personita que está naciendo ahí, ¿verdad? Sino que es una persona muy importante también. Quiere decir que tiene todas las posibilidades y después vamos a ir viendo también cómo Santo Tomás de Aquino tendrá esa posibilidad de formarse, de entender, de saber, de buscar a Jesús y sobre todo, como decíamos, de estudiar, queridos niños. Tenemos que conocer a Diosito, tenemos que conocer lo que Jesús nos va enseñando, tenemos que conocer en nuestra propia vida a través de la catequesis. Catequesis es muy importante, queridos niños, porque es la forma de dar razón a nuestra propia fe. Es decir, conocer y dar razón, saber explicar nuestra propia fe, queridos niños. Bueno, vamos a seguir escuchando porque él nace, decimos, dentro de una familia de condes. Estamos en el año 1225. Vamos a repetir todo. Estamos en el año 1225. Y desde ahí entonces tiene también la posibilidad de ir a formarse en este monasterio. ¿Cómo se llama ese monasterio, queridos niños? Montecassino. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños. Ese monasterio donde estudia Santo Tomás de Aquino se llama Montecassino. Muy bien. Cerca de Nápoles, ahí en Italia, queridos niños. Centro-sur, ¿entienden? Tiene esta linda posibilidad porque nació en una familia de condes. Vamos a seguir escuchando algo más y aprendiendo algo más de este gran santo de la iglesia. A los 18 años, contra la voluntad del padre y hasta perseguido por los hermanos que querían secuestrarlo, ingresó en la orden de predicadores y completó su formación en Colonia, donde tuvo por maestro a San Alberto Magno y después en París. Mientras estudiaba en esta ciudad, se convirtió de estudiante en profesor de filosofía y teología. Después enseñó en Orvieto, Roma y Nápoles. Queridos niños, qué interesante. Él quiere estudiar, quiere entrar entonces en el monasterio, quiere formarse, quiere entender quién es Dios, cómo explicarle a Dios, quiere utilizar y dar razón de su propia fe, queridos niños. Pero se dan cuenta que aquí también hay algunos problemitas, como puede sucedernos a nosotros,
y algunas veces lastimosamente en nuestra propia familia. ¿Se dan cuenta lo que le pasa también aquí a él, queridos niños? Porque nos está contando y nos está diciendo que él, que quería estudiar, sin embargo, parece sus hermanos, sus padres no estaban muy convencidos, queridos niños, pero sin embargo, él insiste, insiste, insiste. Y la linda formación y la linda posibilidad que tuvo fue, dice, a Colonia, es decir, ese es un lugar, es una ciudad muy importante dentro de Alemania. Entonces, de Nápoles se va a Alemania, a Colonia, queridos niños, para formarse, y ahí le conoce a un gran santo, San Alberto Magno. Imagínense, después vamos a estudiar también y vamos a conocer a este otro gran santo dentro de la iglesia. Pensadores, grandes pensadores que nos ayudan a dar razón de nuestra propia fe, queridos niños. No se olviden que tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Y bueno, queridos niños, recuerden otra cosa muy importante. Aquí nosotros nos estamos encontrando ¿con quién? Y con este gran santo. Y él tiene la posibilidad de formarse en Colonia y también en París, en Francia. O sea que estudia mucho, queridos niños. Vamos a seguir escuchando algo más sobre Santo Tomás de Aquino. Suave y silencioso, gordo, contemplativo y devoto, respetuoso de todos y por todos amado, Tomás era ante todo un intelectual, continuamente dedicado a los estudios hasta el punto de perder fácilmente la noción del tiempo y del lugar. Durante una travesía por el mar, ni siquiera se dio cuenta de la terrible borrasca y el fuerte movimiento de la nave por el choque de las olas. Tan embebido estaba en la lectura. Pero no eran lecturas estériles, ni fin en sí mismas. Y así, queridos niños, se dan cuenta. Primero es estudiante, pero después, como era tan inteligente, se dedicaba tanto y hacía bien las cosas, después ya le eligen como profesor, como maestro, allí mismo donde él estaba estudiando, queridos niños. Ojalá que también nosotros seamos así, seamos guapos y seamos deseosos de conocer tanto sobre Dios que después digan, este niño que se ha dedicado tanto, ahora es capaz también de enseñarnos, de ayudarnos a enseñar y dar a conocer quién es Dios, quién es el Señor, quién es Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, queridos niños, volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso. La agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema que nosotros hoy estamos estudiando con Jesucito? El tema del día de hoy es Santo Tomás de Aquino. La vida de Santo Tomás de Aquino. Qué importante es conocer entonces la vida de Santo Tomás de Aquino. Y así nosotros nos damos cuenta que Santo Tomás de Aquino nos ayuda, nos va formando, nos va ayudando, y así también nosotros hacemos cosas lindas y cosas maravillosas, queridos niños. Bueno, ahora entonces vamos a dando otros pasitos más, porque ahora queremos saber si ustedes, queridos niños, aprendieron algo. Es el momento de preguntas y respuestas. Y entonces la primera pregunta que yo les hago, queridos niños, es ¿cuándo nació Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino nació hacia el año 1225 de la familia de los condes de Aquino. Esa es la fecha correcta, en el año 1225. Incluso yo les digo que nació en Monte Cassino, que está muy cerca ahí de Nápoles. Esto es Italia actualmente, queridos niños, centro-sur de la parte italiana, lo que nosotros le decimos la gran bota, así una cosa larga de la tierra, de esa península, queridos niños. Ahí está entonces Monte Cassino, y ahí está sobre todo Nápoles, muy cerca sobre el mar, un lindo lugar. Pero lo más importante es que en el año 1225 Dios le regala a la humanidad a Santo Tomás de Aquino. Dios le regala a este niño que está naciendo y que después se va a formar y va a ser un gran santo dentro de la iglesia. Y ahora atención, queridos niños, porque les hago la segunda preguntita. ¿Cuándo ingresó, queridos niños, a la orden de los predicadores? A los 18 años, contra la voluntad de su padre y hasta los hermanos que querían secuestrarlo, ingresó a la orden de predicadores.
Esa es la respuesta correcta, queridos niños. Santo Tomás de Aquino, cuando tenía 18 años, era jovencito aún, queridos niños, 18 años, y él ya descubrió y él quiso entrar a la orden de los predicadores. ¿Quiénes son los de la orden de los predicadores? Son los dominicos, queridos chicos, los dominicos. Ellos se dedican exclusivamente y principalmente a predicar la palabra de Dios, a anunciar la palabra de Dios, a dar a conocer la palabra de Dios. Son los de la orden de los predicadores. De ahí viene el nombre entonces, queridos niños. Qué lindo que nosotros sepamos estas cosas. Qué lindo que nosotros sepamos que Santo Tomás de Aquino fue un chico con 18 años que ya quiso ingresar. Y ustedes escucharon anteriormente, ¿verdad?, que hasta le querían como secuestrar, le querían de nuevo traer, le querían de nuevo entonces poner y decir: mi hijo, aquí tienes que venir, ¿por qué te vas a ir y por qué nos vas a abandonar? ¿Y por qué vas a ir a hacer algo que nosotros no queremos? Pero sin embargo, Santo Tomás de Aquino sintió en su corazón ese deseo, queridos niños, de formarse, de ingresar a esa orden de los dominicos. Atención, queridos niños, y ahora viene la tercera preguntita. ¿Cómo era, queridos niños, el carácter de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino tenía una actitud suave y silenciosa. Era devoto y muy contemplativo. Qué lindo, queridos niños. Santo Tomás de Aquino era suave y silencioso. Quiere decir que él meditaba mucho, que él se concentraba mucho en las cosas que hacía, queridos niños. Qué lindo que nosotros también podamos aprender, que seamos más silenciosos, que podamos concentrarnos más, que podamos encontrar verdaderamente en el silencio ese pensamiento. Hay que acostumbrarse, queridos niños. Santo Tomás de Aquino, y entonces le apodaron un nombre un poco así, su apodo, como decimos nosotros, el buey mudo, le decían, el buey mudo. Quiere decir que era grandote, era entonces Santo Tomás de Aquino, como un buey grande, pero que era mudo, queridos niños, porque no hablaba mucho, se quedaba en silencio, era una persona que meditaba mucho. Y por eso entonces nos damos cuenta que él fue capaz de ir entrando, de ir conociendo, de ir aprendiendo, y entonces es así como él contribuyó tanto, queridos niños, para la iglesia, para el conocimiento de Dios, para la definición de Dios. Aquí está entonces el gran misterio de la definición de quién es Dios, querido niño. Entonces era un poco gordito, era también contemplativo y era muy devoto. Le gustaba entonces rezar, le gustaba concentrarse, pensar en Dios. Qué lindas características que nos tienen que ayudar también a nosotros. Y sobre todo, Santo Tomás de Aquino era muy respetuoso de todos. No nos olvidemos de esto, el respeto a las personas, el respeto a papá, el respeto a mamá, el respeto a todas las personas mayores, queridos niños. Tenemos que volver a aprender y tenemos que volver siempre a hacer estas cositas importantes. El respeto hacia las personas mayores, el respeto y el cariño a las personas que verdaderamente nos quieren bien y quieren lo mejor para nosotros. Que ojalá nosotros podamos, queridos niños, dar ese pasito, esforzarnos verdaderamente para hacer un lindo camino. Y sobre todo ese carácter más importante de Santo Tomás de Aquino y que nosotros también tenemos que procurar imitar. Santo Tomás de Aquino era una persona intelectual. Intelectual quiere decir que utilizaba mucho la cabecita, queridos niños. Y así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Y vamos a agradecer a Jesucito que nos acompaña siempre y vamos a rezarle la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
y les doy la bendición de Jesús, que nos ama y que nos quiere mucho, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.